Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. En esta ocasión, este programa se viste de gala y yo me lleno de orgullo en recibir no solamente a una magnífica persona, a un extraordinario abogado e historiador, sino a una persona verdaderamente notable, de esas que en donde están dejan huella. Me refiero a mi buen amigo, el doctor Salvador Cárdenas Gutiérrez. Salvador obtuvo su licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, el Campus Ciudad de México, o la Universidad Panamericana Ciudad de México, para posteriormente hacer su doctorado en Derecho en la Universidad de Navarra, allá en España. Por si esto fuera poco, Salvador hizo una estancia postdoctoral muy productiva en el Instituto Max Planck de Historia del Derecho Europeo. Debo decir que Salvador ha tenido una relevantísima carrera como abogado, y quizá nos llevaría todo este programa solamente a hacer referencia a cada uno de sus logros. Pero de manera destacada, debo decir que Salvador, durante casi 10 años, fue el director del Centro de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que actualmente es el vicerrector académico de una nueva universidad, la Universidad IUS, de la cual oiremos hablar de manera muy destacada próximamente, porque tratándose de un proyecto en el que está directamente involucrado Salvador, pues su labor como universidad será notoria y destacada. Así es que la razón por la que he invitado a Salvador para conversar en esta ocasión es porque me venían algunas ideas a la mente. Particularmente recordaba aquella frase que decía tan frecuentemente el licenciado Armando Tamés Moreno: contra el derecho de la fuerza del derecho. Algo así como: ¿dónde están los límites jurídicos al ejercicio omnímodo del poder? Pero me parece que esta relación, cuyas fronteras a veces resultan ser algo tenues, o inclusive podría decir yo llenas de sombras, habría que vincularlo, me parece, con el ejercicio de la actividad democracia. Derecho, poder y democracia. Me parece que son algunos temas que aparentemente son aislados, pero están íntimamente vinculados, Salvador. ¿Qué me podrías tú comentar sobre estos tres aspectos y la relación entre ellos? Pues muchas gracias, en primer lugar, por tu invitación a participar en este foro del que no me pierdo prácticamente ningún programa, y gracias por tu presentación. Lo más importante de la presentación que han hecho de mí es que soy amigo de Carlos Gabuardi, ¿verdad? Desde hace muchos años que nos conocemos, hemos organizado hasta congresos
juntos en el TEC de Monterrey, en fin, en la Corte, por supuesto, en la Suprema Corte, etcétera. Y eso es lo más importante. Y gracias por la forma tan generosa en que te has expresado. Y ya entrando en materia, pues efectivamente me llama la atención esta frase que has dicho del derecho de la fuerza y la fuerza del derecho. Yo llevo más de 30 años dando clases sobre historia del derecho, sobre también de hermenéutica jurídica, y lo primero que siempre sale, y sobre todo en la historia del derecho, el primer tema que siempre sale es el de un binomio que a veces se vuelve una polaridad, incluso yo diría, se vuelve un esquema de alto riesgo. Me refiero al binomio de autoridad y potestad. Dos palabras que por principio podrían significar lo mismo. Nosotros normalmente hablamos de la autoridad, por ejemplo, actos de autoridad, cuando hablamos del amparo, el derecho administrativo, etcétera. Y cuando nos referimos a la potestad, pues nos referimos fundamentalmente a una facultad del Estado de imponer, incluso coactivamente, sus disposiciones. Sin embargo, son dos cosas muy distintas. Originalmente, en la antigua Roma, autoridad y potestad son dos términos que incluso de natural y de suyo se contraponen, pero a la vez se pueden complementar, y es la idea, lo ideal, que se complementen. ¿Cuál es la diferencia? La autoridad es el saber socialmente reconocido, es decir, el prestigio que uno tiene, ya sea por su conocimiento, el saber socialmente reconocido, o por su honorabilidad personal, ¿no? Hay gente que tiene autoridad por el solo hecho de ser una persona congruente, una persona pues con cualidades, digamos, o virtudes, ¿verdad?, que la hacen agradable, empática, etc. Esa es la autoridad. La autoridad la tiene el que sabe. Y el que sabe, ya sea incluso, insisto, en el ámbito epistemológico o el que sabe en el terreno de lo humano. Mientras que potestad no es un saber, es un poder socialmente aceptado. Si ustedes recuerdan, dentro de la teoría clásica de la persona derivada de Aristóteles, se dice que lo que distingue al ser humano es tener inteligencia y voluntad. La inteligencia sirve para conocer, la voluntad para tomar decisiones. Pues bien, la autoridad concierne directamente a la inteligencia y el poder a la voluntad. Lo ideal es que el poder esté limitado por el saber, ¿no? Ustedes recuerdan que en la antigua Roma, y todavía lo vemos en la ciudad de Roma, en cualquier mobiliario urbano, pues se plasman las letras fundacionales de Roma, que es SPQR, que en latín quieren decir Senatus Populusque Romanum, que quiere decir el Senado, es decir, los que saben, los viejos, los seniles, y Populusque y el pueblo, es decir, los que pueden, los que saben y los que pueden de Roma. ¿Qué es lo que hizo grande a Roma? Pues mantener esta dicotomía, esta dualidad, en una relación más o menos armónica entre el poder que toma decisiones y manda y el saber que le dice, oye, eso no va conforme a nuestras tradiciones o a nuestros usos o a nuestras leyes. Hay una palabra que se ha perdido, creo yo, Carlos, en el mundo actual, o si se usa, se utiliza más como retórica que otra cosa, que es la palabra jurista. ¿Qué es un jurista? En la antigua Roma, y en términos amplios y universales sigue siendo, un jurista no es ni un juez que tiene la potestad jurisdiccional, ni tampoco es pues una persona que contempla la justicia o un filósofo del derecho. Tampoco es un abogado. Un jurista es una persona que sabe derecho. Y no dije leyes, dije derecho, ¿no? Y aquí entra otra diferencia importante para entender las relaciones entre el derecho
y el poder en un esquema o en un estado populista, que es la necesaria vinculación sin que ninguno de los dos pretenda imponerse sobre el otro, simple y sencillamente que cada uno cumpla sus funciones, entre el poder y el saber, es decir, entre los políticos del Estado y los juristas que saben derecho. Bueno, y si tú me lo permites, de alguna manera habría que desvincular también el fenómeno jurídico, el fenómeno del derecho, del fenómeno del Estado tal como hoy lo conocemos, porque mucha gente piensa que el derecho existe gracias al Estado, cuando esto sería tanto como decir que antes del siglo XVIII no existía el derecho y el orden jurídico. Así es, Carlos, y además, pues en las últimas 3 décadas hemos visto justamente que el derecho lo hacen las metaorganizaciones, ¿no? Es lo que le llaman ahora neoliberalismo, ¿no? El derecho, o mejor dicho, sí, los criterios jurídicos de interpretación de la ley nacional, pues la hacen las metaorganizaciones del comercio, ¿no? Es lo que se denomina soft law frente a derecho constitucional o derecho fuerte, hard law. El soft law es el derecho que surge de la práctica comercial en las metaorganizaciones del comercio, como la OCDE o como el Foro Económico Mundial de Davos, etcétera, o el Banco Interamericano o el Banco Mundial. Ahí queda todavía más claro que el derecho no lo hace el Estado, ¿no? Pero además de ese sentido supranacional, es importante resaltar que el derecho en realidad es un conocimiento, es una ciencia. No es una ciencia exacta y dura como la matemática o como la biología, vamos a decir, o la física, para ser todavía más certero. Pero sí es una ciencia, se llama ciencia prudencial. Entonces, al decir prudencial, quiere decir que la ciencia no es sinónimo de exactitud o de precisión exacta de cálculo. Quiere decir que tiene un método, quiere decir que tiene un sistema, quiere decir que tiene una forma de razonarse. Eso quiere decir ciencia. Entonces, ciencia no es, insisto, solamente las llamadas ciencias duras. El derecho es una ciencia. Y por ser ciencia, pues no la posee cualquier persona por el hecho de que lo elijan diputado o senador. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién hace las leyes? Pues los diputados y los senadores, los congresos, los parlamentos. Pero la ley no necesariamente es jurídica. La ley puede llegar a ser incluso, por poner el típico ejemplo, las leyes del Reichstag alemán en la Segunda Guerra Mundial, de que eran leyes, pero no eran necesariamente jurídicas, es decir, no necesariamente eran derecho. Es importante decir que entonces que tradicionalmente en el mundo occidental las leyes las hace el poder y el derecho lo crea el saber de los juristas. ¿Qué es lo que pasó? Y tú mencionabas como ese parteaguas siglo XVII o siglo XVIII. Pues lo que sucedió es que a partir del siglo XIX Napoleón creó el primer código civil y dio lugar a un fenómeno universal, bueno, sobre todo en Occidente, que se conoce como codificación. ¿Y qué es la codificación? Pues quitarle a cualquier persona la facultad de decir el derecho, a cualquier persona que no esté investido de un poder político, es decir, que no sea un senador o un diputado. Y eso les cuesta trabajo a los entenderlo, a los políticos, ¿verdad? Si es que el derecho es un saber técnico, no puedes tú, no es un instrumento del poder. Es más, no solo no es un instrumento del poder, es una limitante del poder político, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que cuando el poder dice A y el saber, es decir, los juristas dicen B, pues entonces no le queda al Estado más que dos cosas, es decir, al poder. O aceptar y corregir
aceptar la crítica y la enmienda, digamos así, de los juristas y corregir sus planteamientos, o perseguir al que lo critica. Y entonces, en vez de ver el saber jurídico de los juristas, de los institutos de investigaciones o de los foros de discusión internacional, los profesores de derecho, etcétera, verlos como críticos positivos que coadyuvan a que mis decisiones sean justas, pues los veo, si no están de acuerdo conmigo, los veo como enemigos. Entonces, normalmente se hacen dos cosas. Una es cooptarlos, es decir, los compro la universidad, compro el presupuesto, compro al profesor, compro todo, compro el papel, como se llegó a hacer en México en los años 70 con la prensa, que hasta el dueño del papel era el Estado, el papel periódico. Compro las editoriales, compro y entonces controlo. La otra posibilidad es que si no acepto la crítica del jurista que está en la universidad o en los despachos, en las cámaras, en los barras de abogados, en los colegios de abogados, etcétera. Si no admito esa crítica, entonces la otra posibilidad, una dije, es cooptarlos. La otra es perseguirlos al grado de excluirlos, ¿verdad? Y señalarlos o proscribirlos como enemigos del régimen. Lo cual, pues, ya sabemos que se denomina autoritarismo. Entonces, la relación entre el poder y el derecho, pues siempre ha sido una relación muy compleja, Carlos, porque está de por medio muchas cualidades del gobernante, ¿no? Y también del crítico, es decir, del jurista, ¿no? El jurista hace derecho, crea derecho, el poder legisla, y cuando chocan, pues, insisto, el que tiene las de ganar normalmente es el que hace la ley, ¿no? Y entonces, pues se va a producir una tensión, a veces, ya lo dije, una persecución y hasta incluso el ostracismo, como se decía antiguamente, ¿no? El excluir del orden al que está en contra de mi opinión. Por eso, al poder político, entre más, digamos, absoluto, entre más radicalmente cerrado sea, le va a incomodar de entrada un saber libre que no dependa de él, es decir, un saber que no sea la ley. Le molesta la costumbre, le molesta la doctrina, le molesta la jurisprudencia de los tribunales. Estoy hablando de cualquier régimen populista que exista, como existen cientos en el mundo. No sé si cientos, pero por lo menos decenas sí. Si ustedes revisan América Latina, pues prácticamente todos los gobiernos son populistas, de algún modo o de otro. Si ustedes ven también en Europa, pues hay una clara tendencia a populismos más radicales y autoritarios, como por ejemplo el de Turquía, o el de Hungría, o el de Polonia, ¿verdad? O fuera de Europa, en la India, por ejemplo, bueno, en Rusia, desde luego. Entonces, el populismo no es un asunto que podamos pensarlo en términos nacionales, es un movimiento supranacional que ha rebasado. Yo creo que aquí es un poco como en la casa del jabonero, el que no cae y resbala, porque yo diría que hasta nuestros democráticos vecinos del norte se han visto afectados por los vientos de estas realidades que, como decía el poema, con prendas de egoísmo se disfrazan de heroísmo, ¿verdad? Así es, así es. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque hay que aclarar de entrada que el populismo no es una corriente de izquierda, un movimiento de acceso al poder que lo que está poniendo en tela de juicio no es ni el capitalismo ni el neoliberalismo. Lo que está poniendo en tela de juicio el populismo es el modelo democrático de representación popular indirecta. Si quieres, lo explico brevemente para que se entienda. Si bien hay populismos de izquierda y populismos de derecha, lo cierto es que el ideólogo del populismo
se podría decir que es un comunista, sí lo es, y no dije socialista, no, comunista, del fundador del Partido Comunista Italiano, que es Antonio Gramsci. Antonio Gramsci es un pensador que escribió durante la época de Mussolini, y en esa época, pues todos ustedes saben que había un dominio y control del Estado, pues es el fascismo, ¿no? Fascismo viene de fascies, que significa las haces de trigo asidas todas por la mano dura del poder político. Bueno, en ese contexto, pues surge un comunista que se llama Antonio Gramsci, es encarcelado por Mussolini y durante el periodo, los 10 años que está en la cárcel, escribe varios textos en los que va desarrollando su visión fundamental y más importante que muchas otras, su visión del marxismo y del comunismo. A grande, todos estos ensayos se juntaron en un texto que se llama Los Cuadernos de la Cárcel, de Antonio Gramsci. Bien, en estos cuadernos de la cárcel lo que plasma es una estrategia de acceso al poder. Y él inicia con lo siguiente, dice: el marxismo lo que plantea radicalmente es un acceso al poder político por parte del proletariado a través de una revolución violenta que colapse al Estado, desaparezca las instituciones del Estado para imponer un nuevo régimen de la dictadura del proletariado. El anarquismo 2.0. Así es, exactamente. Pero Gramsci dice, bueno, sí, pero eso en Europa, ¿no? ¿Por qué? Dice Gramsci, a ver, en Europa a lo mejor puedes con un golpe revolucionario derrocar al gobierno nacional en España o en Italia o en Alemania, donde sea, e imponer un régimen comunista, una dictadura del proletariado, un partido único tipo Politburó en la Unión Soviética, etc. Dice, pero eso no va a arraigar, porque en Europa la mentalidad de los europeos, y cuando dice Europa dice, ojo, dice América Latina, porque nosotros somos parte por vía de una larga historia de vínculo histórico con España, pues somos parte del mundo hispánico. Entonces dice, en estos países puede que logremos derrocar al gobierno, pero no vamos a cambiar la mentalidad. Entonces, tarde o temprano, la revolución va a caer. Entonces, lo que hay que hacer es una revolución cultural. ¿En qué consiste esto? Dice Gramsci. Vamos en primer lugar, a atacar y a poner en tela de juicio la moral de las instituciones, es decir, a hacer temblar el mundo institucional democrático. Luego, dice, una vez que lo logremos, accedemos al poder y colocamos personas en puntos estratégicos, concretamente intelectuales. Fíjense ustedes, voy a poner el caso mexicano, no iba a hablar del caso mexicano, pero si lo tenemos tan a la vista, pues también lo menciono. Si ustedes se fijan, cuando ganó el PAN en el 2000 y luego en el 2006, la cosa cultural estuvo sin cuidado, ¿no? Que si CONACYT, que si se los daban a gente que ni era de su ideología, ni le importó ni a Fox ni a Calderón la ideología. En cambio, al actual gobierno lo primero que hace es colocar a un Paco Ignacio Taibo en el Fondo de Cultura Económica, a una persona adecuada en el CONACYT, en la SEP, en tal. ¿Por qué? Porque tienen muy claro el papel transformador que va a hacer los intelectuales o a través de instituciones intelectuales, modificando el sentido del lenguaje. Decía Gramsci, hay que cambiarle el sentido común a Occidente. De tal manera que cuando los occidentales digan amor, ya no entiendan lo que hasta ahora entienden, producto pues sobre todo de la tradición cristiana, de entrega y tal, sino otra cosa, ¿no? Hay que cambiarle el sentido a esa palabra. Y lo mismo libertad y lo mismo democracia. Bueno, esto produce una especie, si me permites decirlo así, de disonancia cognitiva por parte de las personas que todavía creemos creemos en la democracia.
como el mejor, o como decía Churchill, ¿no? El menos peor de los sistemas, ¿no? Pero bueno, finalmente creemos. Entonces, digo que produce una disonancia cognitiva porque mientras yo digo democracia, un populista no está entendiendo lo mismo que yo. Cualquiera de los que me están escuchando, no sé si estarás de acuerdo, Carlos, que cuando dices democracia, ¿qué te imaginas? Pues te imaginas partidos políticos, parlamentos, congresos, sistemas de representación, vías de acceso para mayor participación, conocimiento, comunicación, Transparencia. transparencia, ¿no? Sin embargo, cuando un populista dice democracia, entiende otra cosa. Dije un populista, no un comunista. Ojo, porque aquí ya hay que separar sí, porque hay de su origen gramsciano. Hay una evolución casi al nivel de la misma que ocurre con los batracios, ¿verdad? ¿Por qué, oye? Porque de ser un pequeño pececito se transforman en sapo. Sí, claro, no, pues exactamente, sí. No, es verdad, a ver, el populismo surge, y como ya lo dije, como ideología, su origen está en Gramsci, pero hoy día el populismo ya es que si bien remonta sus orígenes a Gramsci, pues hoy día ya no es gramsciano ni comunista. El populismo, por eso dije que es de izquierda y de derecha. El populismo es un medio de acceder al poder desafiando las instituciones democráticas. ¿Cómo, Carlos? Pues a ver, normalmente si hablamos de democracia, ¿cuál es el punto? ¿Quién es el actor fundamental de la democracia? El ciudadano, ¿no? Es el actor fundamental. Y el régimen jurídico-político en el que se mueve el ciudadano, ¿cuál es? Pues el espacio público y el pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el populismo? Si ustedes se fijan, la tendencia del populismo es a eliminar las palabras pueblo y ciudadano para sustituirlas por palabras con un, digamos, contorno menos preciso, como es... Sí, con un mayor grado de maleabilidad, que se puedan ajustar a las condiciones del escucha y del hablante, ¿verdad? Claro. Si yo digo ahorita ciudadano, cualquiera de nosotros piensa en el INE, piensa en los derechos humanos, piensa en la participación democrática, piensa, etcétera, ¿no? En cambio, si yo digo, como se dice en los populismos actualmente, la gente, fíjate, la gente es un concepto sociológico, no jurídico. ¿Quién es la gente? Nosotros en este libro que escribí junto con un amigo, que se llama justamente El populismo, y el subtítulo es Una estrategia de movilización política. Lo escribí junto con mi amigo Carlos Requena, mi colega y amigo. Y aquí hablamos, déjame ver si encuentro esta frase porque es muy elocuente. Es una frase de Ortega y Gasset, ¿no? Déjame ver si la veo aquí, rápido. Aquí está, 129. Dice Ortega y Gasset. Bien, dice, ¿quién es la gente? La gente es todos. Pero, sigue diciendo Ortega, ¿quién es todos? Nadie determinado. La gente es nadie. O sea, Ortega y Gasset, el hombre y la gente. Cuando yo dejo de utilizar la palabra ciudadanía o pueblo, pues también estoy, y uso la palabra gente, pues ya no estoy invocando a una sociedad organizada en partidos o a una sociedad estructurada en instituciones, sino me estoy refiriendo a incluso todos aquellos que no se benefician del sistema democrático. Me estoy refiriendo a los que no se sienten parte de la sociedad o beneficiados por el esquema que se vive en la sociedad. La gente, ya lo dije, es un concepto muy, como decías tú, muy con poco delimitado,
¿no? Y acuérdense ustedes que los abogados, si algo tenemos, es que nos gustan las palabras, ¿verdad? No, porque pues es que de eso dependemos, y no por la habladuría, sino dependemos de eso porque para poder descubrir una verdad jurídica en un juicio, pues eso se hace a través del lenguaje, ¿no? Y no de la verborrea, ya lo sabemos, del lenguaje técnico. Sí, claro. La precisión. Y no nos gustan los conceptos sociológicos, pues más deletéreos, más ambiguos, como la gente. Sin embargo, el populismo, al invocar a la gente, pues está haciendo, digamos así, caso omiso de la estructura democrática, porque no convoca al partido. Normalmente los jefes populistas, es curioso, se apoyan en un partido. Normalmente no se llaman partidos, se llaman movimientos de cambio, porque un movimiento tampoco es un partido, ¿no? Es decir, no quiere decir que no se registren como partidos, pero en la práctica actúan como movimientos. ¿Y qué es un movimiento y cuál es la diferencia con un partido? Pues que un partido está dentro del juego de la democracia. Por no hacer ninguna referencia a algún partido político que se llame movimiento. Así es. Entonces, por ejemplo, Pablo Iglesias, el creador de Podemos en España, decía, no, Podemos no es un partido ni va a ser un partido, es un movimiento popular de la gente, ¿no? Contra la casta dominante, decía él, que en México le llaman los neoliberales, no sé cómo, pero en España le llaman la casta dominante, ¿no? Entonces, curiosamente, a través del lenguaje, como bien decía Gramsci, como bien se hace en la actualidad, pues es donde se va modificando o transformando las cosas. ¿Quién es el más celoso de cuidar el lenguaje? No por razones de verborrea ni de retórica, sino de precisión y sobre todo por razones de justicia, Carlos, ¿no? Pues los abogados. Sí, porque para nosotros los términos precisos son lo más cercano a los números y a los símbolos, a los signos en las matemáticas. Para nosotros la precisión del lenguaje es lo más cercano a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo decir compraventa que mutuo, o no es lo mismo decir oferta que policitación en el mundo del derecho mercantil, o no es lo mismo decir constitución que carta magna, o no es lo mismo. Es decir, para nosotros no andamos o no debemos, o al menos así es nuestra formación, somos técnicos y nuestro lenguaje no es arbitrario, ¿no? Nuestro lenguaje jurídico tiene un sentido y un contenido técnico que no puede ser modificado arbitrariamente como cada quien quiera, ¿no? Ahora, hay conceptos que son políticos, pero al ser constitucionales son jurídico-políticos, como cuál ciudadano. La ciudadanía es un concepto no solamente político, es jurídico-político. Ahora, cuando yo digo ciudadano, me estoy refiriendo a un individuo que, unido a otros individuos sujetos de derechos y obligaciones, configuran el pueblo. Bien, ¿por qué defendería yo el seguir hablando de ciudadano o de pueblo, y sobre todo de ciudadano, y no de la gente? Pues porque junto con la palabra ciudadano viene por ejemplo, uno de los más grandes derechos que tenemos como ciudadanos, que se llama derechos humanos, y uno de los más grandes instrumentos, al menos en México, que es el juicio de amparo, ¿no? Claro. Entonces, si tú hablas de la gente, estás haciendo caso omiso del concepto, de la idea, de la realidad ciudadano y por tanto de sus derechos y obligaciones, es decir, de los derechos humanos y del juicio de amparo. Por eso a los sistemas populistas que no les gusta el lenguaje jurídico preciso, técnico, porque el populismo ya lo dije, es un medio de acceso al poder invocando fuerzas sociales que no sean las democráticas, fuerzas sociales de manera directa. Si algo le gusta a los populismos, y nada más revisen el caso de América Latina, el caso de la Europa de los países que he mencionado, el caso de la India, es estar haciendo consultas populares directas.
o lo que le llaman también parlamento abierto o gobierno abierto, pero que en realidad no es tan abierto ni es lo que se entiende en Estados Unidos por gobierno abierto. La consulta popular tiene por finalidad saltarse al poder legislativo para legitimar por vía de aclamación o plausibilidad una decisión política. Entonces, con resultados nefastos, como lo demuestra la realidad histórica. Así es, así es. Y vuelvo a lo que decía al inicio de esta charla, Carlos, pues que las relaciones entre el poder político y el derecho siempre han sido muy tensas. Porque el derecho, insisto, es un saber, no es un poder. En cambio, los gobernantes tienen poder, ¿no? No hay que olvidar esto. Entonces, normalmente el populismo, como una de sus tácticas, es despreciar el conocimiento, la universidad, las diversas instancias culturales, las escuelas, las editoriales. ¿Por qué? Porque según el esquema populista, todas esas instancias de difusión cultural o de comunicación cultural están vinculadas a la tradición democrática institucional tradicional. Fíjate qué curioso. Por ejemplo, en América Latina, los creadores ya del populismo latinoamericano contemporáneo, pues es un autor argentino que se llama Ernesto Laclau y otra autora que se llama Chantal Mouffe, creo que se llama. Chantal, yo creo que es el nombre, ¿verdad? Sí. Y ella, estos dos autores, y sobre todo Chantal Mouffe, vienen a decir lo siguiente: la democracia consiste en que construyamos la verdad entre todos. Bueno, muy bien. Entonces, quiere decir que toda institución y toda realidad política y social es consensual. Claro. Muy bien. Y entonces dicen, sí, nada más que lo primero que queremos discutir son las reglas del juego. ¿Qué quiere decir esto, Carlos? En la democracia normalmente entendemos que ya hay unas reglas de diálogo, de juego. Hay reglamentos internos de los parlamentos, hay leyes, hay constituciones y hay leyes que produce o que derivan de la Constitución, donde se delimita el juego político democrático, la interacción de los partidos, el debate parlamentario para producir y el esquema de Cámara de Origen, Cámara, etcétera, revisora, etcétera. Todo eso ya existe. Si queremos una transformación radical, está bien, vamos a discutirla. Pero ellos dicen, el populismo dice, no, espérate, pero es que yo no quiero discutir la transformación radical en tu esquema, con tus reglas. Yo lo que quiero es que revisemos esas reglas de la democracia. Y entonces es donde se le van poniendo cada vez más, se va acotando y limitando, pues, digamos, el derecho parlamentario, el derecho constitucional, ¿verdad? Y realmente, normalmente, en el caso mexicano no sucedió, digamos, de modo así tan drástico, o no ha sucedido, pero creo que ya no va a dar tiempo. Normalmente los sistemas populistas, si ustedes se dan cuenta, el caso de Bolivia, Venezuela, la India, la India todavía no, pero Bolivia, Venezuela, prácticamente Ecuador, ¿verdad? Que lo que hicieron fue, lo primero que hacen es convocar a un nuevo constituyente, ¿no? Mira, es que voy a poner un ejemplo. Si tú y yo estamos jugando ajedrez, ¿verdad? A lo mejor tú puedes mover tu pieza de un modo, yo de otra, y cambiar la jugada, pensar, estamos de acuerdo. Ahora, estamos jugando ajedrez. Lo que no puede ser, Carlos, es que yo quite el tablero y diga que seguimos jugando ajedrez, porque eso ya no es ajedrez, estamos jugando canicas o estamos jugando otra cosa, ¿no? O que modifique las reglas en cada jugada según mi propio interés. Sobre la marcha, ¿no? Voy modificando las reglas, pues no, entonces eso no es un juego. Para que un juego, y en el caso concreto, cualquier juego, y concretamente el juego de la democracia,
opere, tiene que tener unas reglas en las que todos estamos de acuerdo y que no las vamos a modificar hasta que concluya el juego o hasta que detengamos el juego para hacer alguna modificación entre todos. Pero lo que no podemos hacer es llamarle democracia. Por ejemplo, tú bien sabes, hay todavía estados como Corea del Norte, algunos estados africanos que se llaman República, o China, República Democrática Popular. Y uno diría, ¿cuál democracia? Si no hay ni elecciones, ni hay parlamentos. Bueno, ahí está el asunto, ¿ya? Para ellos la democracia no es lo mismo que para nosotros. Para ellos la democracia es otra cosa. Bueno, lo mismo sucede en el populismo. El populismo, por eso ha triunfado tanto en el mundo, porque ciertamente, Carlos, el modelo democrático y sobre todo los partidos políticos y el modelo representativo sí está agotado, ¿no? A ver, digo, no me digan, pero los que nos están escuchando, pues seguramente no, me van a decir ¿cuál es el mejor partido que hay en México? Pues no sé, yo no sé. Bueno, es claro algún día tuve mi opinión. Claro, natural. Y es claro que los representantes llamados populares se representan a sí mismos. A sí mismos. Bueno, eso pasa en todo el mundo occidental, ¿no? Dime tú en España, ¿quién cree en el PSOE? ¿Quién cree en el PP? ¿Quién cree en el...? Nadie, ¿no? En Estados Unidos, porque, bueno, ahí siempre hay un nihilismo vital existencial, pero nadie cree, ¿no? En México, insisto, en el 2024 va a haber elecciones. ¿Quién qué ofrece qué? ¿No? Yo en lo personal considero, a cada quien su opinión, pues que todos los partidos, insisto, como partidos y como modelo y como sistema está agotado. Nadie cree en ellos, hay un desprestigio, y un desprestigio en una institución política se llama pérdida de legitimidad. Y en el sentido más pristino, carecen de esa autoridad a la que tú hacías referencia al principio de la plática. Claro, sí. ¿Cuál autoridad? No tiene ninguna autoridad, ¿no? Porque yo dije al principio que la autoridad la tenía el que sabe, pero me refería a dos saberes: el saber científico, técnico, profesional, y el saber moral, es decir, la congruencia personal. Pues a mí, no quiero ser tan pesimista, pero a mí me cuesta trabajo, al menos en México y desde luego en muchos países del mundo, pues encontrar, digamos, partidos que tengan eso que tú dices, la autoridad moral o epistemológica o de conocimiento o de visión de Estado, pues no. Y como está... Y si acaso encontráramos algunos saberes, parece claro que la falta de congruencia es la dominante, ¿verdad? Eso es. Y eso es lo que hace que la mayoría de los ciudadanos ¿se acuerdan ustedes que el populismo en Europa surgió con un movimiento después del 11M en Madrid, en España, que se llamó el movimiento de los indignados? Bueno, primero los indignados eran unos cuantos que no se beneficiaban de la legislación española. Después fue creciendo. Bueno, hoy día yo, Salvador Cárdenas, me considero indignado. Es decir, soy parte de esas personas que han dejado de ver el modelo democrático con una visión esperanzadora. ¿Por qué? Pues, y lo digo, mira que yo doy clases en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en los programas del INAP, y por tanto estoy en contacto con muchos legisladores, etcétera, pero no son los legisladores ni son las personas, es el modelo partidista. Tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Los partidos no representan más que sus propios intereses, ¿no? Nietzsche decía, el filósofo Nietzsche, decía que si los representantes populares eran hijos del pueblo, es decir, el pueblo gestaba al representante popular, cuando el representante, ¿para qué lo gestaba? Pues para que viera por él, ¿no?
Cuando entonces un representante popular, decía Nietzsche, en la democracia, es el hijo legítimo del pueblo. Pero cuando ese representante deja de ver por quien lo gestó para lo que lo gestó y ve por sí mismo, se convierte en el peor bastardo, así decía Nietzsche, de la política. Y pues lamentablemente... es lo contrario a los nacidos legítimamente, ¿verdad? Así es. Y lamentablemente, pues muchos, no quiero hablar de políticos, quiero hablar de partidos, porque estamos hablando de una cuestión no de grilla ni de cuestión. No, sino una realidad observada, una realidad evaluada de una manera objetiva y tomando distancia de la inmediatez del juego por el poder. Exacto. No atraparnos en eso y caer ahí en la trampa de que si tal y que el candidato y los 4 y los 5 y que Morena. No, eso no tiene importancia en esta charla, creo yo. Sino hablar precisamente del problema que presenta en el mundo los sistemas populistas para el derecho. Porque además habría que agregar que este no es un fenómeno local, por muy cercano que lo sintamos, sino es un problema del género mundial. Humano, es un signo de los tiempos. Así es. Y preocupante, Carlos, porque a veces piensa uno, o mucha gente me lo ha dicho a raíz de la publicación del libro del populismo, dicen, bueno, si está agotado el modelo democrático, entonces ¿qué sigue? ¿La dictadura o la tiranía o qué sigue? Bueno, pues yo siempre pienso en términos históricos, ¿no? Cuando se descubrió América en el siglo XVI, pues surgieron gentes como Ginés de Sepúlveda o Fray Bartolomé de las Casas o Francisco de Vitoria, que aportaron conocimientos, propuestas de interpretación de la nueva realidad, un nuevo continente. Bueno, creo que eso es lo importante como de foros como el tuyo y como otros, las universidades como donde yo trabajo y tú también, pues precisamente el pensar y el repensar desde el ámbito del derecho, desde el ámbito de los valores del derecho, que son el más importante de la justicia, posibles soluciones o vías de salida a esta crisis de la democracia en el mundo, ¿no? Porque si no, pues sí, lo que seguiría sería gobiernos directos. Una vez, si tú te diriges a la gente y tu legitimidad está en la gente, entonces todo el sistema democrático queda para afuera. Y quien me sostiene a mí es el aplauso, el aplausómetro, ¿no? La plausibilidad de mis actos y no las instituciones que hemos creado. Y una vez que yo hice a un lado el sistema democrático, estoy haciendo a un lado el ordenamiento jurídico de la democracia. Y por tanto, es muy difícil que un gobernante en un esquema, digamos, un esquema donde se ha colapsado la red institucional, ¿no? Las instituciones por partidos políticos, organismos constitucionales autónomos, instituciones culturales, instituciones de investigación. Cuando colapsas todo eso, pues entonces tienes el poder directo sobre el individuo, ¿no? Claro, que no es un individuo organizado. El individuo organizado se llama ciudadano y su organización se llama legislación, leyes, ¿no? Pero si yo me dirijo al pueblo haciendo caso omiso de todo el tejido institucional de la democracia, es decir, de las leyes, entonces, pues yo voy a hacer caso omiso de lo que digan los promotores de la ley o los defensores de la ley, concretamente los abogados. Por eso, y además de que el respeto a los derechos fundamentales, pues tampoco tiene importancia, sino en la medida en que esto sea capaz de instrumentalizar mi propia voluntad. Así es, ya te me adelantaste porque iba yo a mencionar el asunto de los derechos humanos. Sí, por supuesto. Los derechos humanos serán válidos siempre y cuando no se opongan a mi plan de transformación o de revolución, ¿no? Por eso está en grave riesgo en el mundo, Carlos. Qué bueno que lo resaltaste, yo ya lo había mencionado,
quiero resaltarlo, no estoy hablando de México, no es un problema, como decías tú, local ni nacional, es un problema a nivel mundial. No hay sistema democrático en la actualidad que goce de legitimidad y de confianza popular como podría haber sido hace 25, 30 años. Hoy en día, todos los sistemas democráticos prácticamente están puestos en tela de juicio. La gente ya no cree. A ver, vamos a votar por los republicanos en Estados Unidos. Bueno, lo hicieron mal. Ahora por los demócratas. No, entonces no. Otra vez los republicanos. Otra vez los demócratas. ¿Cuánto vamos a aguantar dando tumbos sin ver resultados? Y además, ver cambios. Esto implica una imposibilidad manifiesta de fijar un rumbo y un destino hacia el cual quisiéramos llegar en términos de progreso. Pero hay otra cosa, Salvador, que a mí, que yo veo y me parece un tanto preocupante, tomando el ejemplo de lo que ocurre en la América del Sur. Tradicionalmente o históricamente habíamos visto que el surgimiento de regímenes populistas era un poco como fuegos artificiales, ¿no? Salía uno, se apagaba, llegaba otro, etcétera, y así iban apareciendo. Pero ahora hemos estado viendo, y pienso concretamente en el caso de Venezuela, en la sucesión de los gobiernos populistas, porque lo cual es explicable o era explicable en los sistemas comunistas de partido dominante en la Unión Soviética. Se elegía a través de métodos internos al sucesor, o en el caso de el Partido Comunista Chino elige a sus sucesores y así se van perpetuando. Pero ese me parece que es un fenómeno distinto al que tú estás señalando, con el fenómeno del populismo. Me parece muy grave esta perpetuación y designación de sucesores. Y cuando veas cortar las barbas de tu vecino, pon las tuyas a recortar. Sí, y luego, mira, hay países como México, como Venezuela, como Bolivia, pero el que más, más tú lo ves claramente peligroso, o más que peligroso, el mejor campo abonado para un populismo que puede derivar en cosas graves es la India, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes tú a 1.200 millones de indios, ¿verdad? De los cuales yo creo que, no sé, no tengo un dato preciso, pero una inmensa mayoría vive en condiciones de pobreza enorme. Y cuando digo pobreza, no solo me refiero a la pobreza material, sino también a la intelectual, a la educativa. Por tanto, ese es el caldo de cultivo ideal para que el populismo perdure o se prolongue en un país, ¿no? ¿Por qué? Porque de eso vive, ¿no? Vive de la pobreza, vive de la necesidad, vive de la carencia. Ese es su campo abonado, ese es su soporte fundamental. Mientras y de alguna manera hay que perpetuar esas condiciones para perpetuar el resultado. Sí, pues mira, eso es lo más perverso que hay, tú lo sabes, ¿no? Pues mantener ignorante a las personas para que no crezcan, para que no chisten, para que no se resistan, para que, ¿no? No sé, es como si un padre de familia quisiera seguir tratando como adolescente a sus hijos de 25 o 30 años para que, ¿verdad? Controlándoles y negándoles, inhibiéndolos, para que no se rebelaran contra sus padres y para que siguieran haciendo lo que sus padres quieren. Pues es absurdo y además perverso. La libertad conlleva riesgos. Entonces, si el populismo
parte fundamental también de ese campo del que decía yo que es campo propicio para que el populismo prenda, ¿verdad? Y dure, pues es precisamente este que tú has señalado, ¿no? El de la ignorancia, una ignorancia a veces prohijada o buscada por el propio gobierno, y la pobreza, ¿no? Y otro de los efectos perversos parecería ser este afán desarticulador de las instituciones. Sí, y además en momentos como el actual en el mundo, es decir, las instituciones, cuando decimos instituciones, no solo hay que pensar es decir, en instituciones políticas, sino también culturales, universitarias, etcétera. Y hay una crisis de los partidos, y junto con los partidos de varias de organizaciones sociales, ¿no? Hay falta de credibilidad en el mundo de las instituciones. Lamentablemente, por ejemplo, actualmente en México lo vemos, en la iglesia, los dos instituciones que no fueran estatales o que no sean el Estado propiamente, ¿verdad? En sentido estricto, que más confianza producían en los mexicanos era la Iglesia Católica y el Ejército. Y los dos, lamentablemente, lo digo tanto por el Ejército como por la Iglesia, pues ya no tienen el mismo prestigio y la misma credibilidad que antes, ¿no? Y como ves eso, sucede en las universidades. El caso que estamos viendo actualmente, que si se plagió una tesis, que si no. Finalmente aquí va a salir afectado, entre otros, la Universidad Nacional, ¿no? Pues qué universidad tan prestigiada no retira el título cuando ve fraude. Digo, no quiero meterme al asunto de la... No, pero es claro que a lo largo de la historia, salvo el excepcional caso de Alfonso X el Sabio, cuando se encontraban las bibliotecas del enemigo, lo primero que se hacía es quemar los libros y destruir los centros de conocimiento, arrestar a los profesores. Es tan reciente como lo ocurrido en la Alemania nazi, y valga la pena comentar de Alfonso X el Sabio, que cuando llegó a Toledo y descubrió aquellas grandes bibliotecas, lo que hizo fue pedir que se las tradujeran para poder leerlas. Exactamente. Y entender el mundo, ¿no? Sí, y bueno, tú mencionabas lo nazi, pero tienes todavía peor para mí la Revolución Cultural China, ¿no? Sí, claro. En eso pensaba cuando tú hablabas sobre este aspecto de revolución cultural, tratando de modificar los paradigmas esenciales de cómo se debe entender la sociedad y la justicia. Y la mentalidad social, tratando de cambiar esos paradigmas y por ende la mentalidad social, ¿no? Sí, el caso de la revolución cultural fue verdaderamente desastroso. Desastroso, ¿verdad? Por si alguien no sabe, investíguelo, porque sí es un tema muy fuerte, ¿verdad? Lo que hace el sistema comunista chino, que es, ya triunfó la revolución material, ahora vamos a desmantelar la conciencia alienada por la burguesía a través de borrando la memoria del pasado. Es decir, borrar la memoria histórica y por tanto producir una profunda crisis de identidad, ¿no? Ya no te veas en el espejo de la cultura burguesa, sino refléjate solo en el espejo que yo he construido para dotarte de una identidad. Solo te puedes ver en mi espejo, ningún otro espejo. Eso es tremendo. Pero volviendo al derecho, antes de que se nos acabe el tiempo, Carlos, yo creo que sí es muy importante en estos momentos fortalecer los colegios de abogados, la solidaridad, las barras, no digo en México, en el mundo, ¿no? Las universidades, porque yo creo que estamos en un momento como quizá, no sé, quizá nunca habíamos estado.
¿verdad? En que nos hemos quedado, y no es queja ni es heroísmo, como decías tú hace un momento, eh, mm, pero el gremio de abogados, los juristas, los que hemos estudiado derecho, los que amamos el derecho, pues estamos solos, nos hemos quedado solos. Bueno, es que ahí entra lo que yo diría el síndrome de Olga Warner, que no entendía por qué en México no se critica a los políticos en activo hasta que se le ocurrió escribir sobre Martita y descubrió que la consecuencia es que todo el poder del Estado, manipulado por quienes ejercen el poder, es capaz de perseguir a quien lo cuestiona al punto de tratar de destruirlo. Y se tuvo que ir del país. Sí, y lo estamos viendo en la actualidad, ¿no? Y insisto, no solo en México, lo vemos en España, lo vemos en muchos países, ¿no? Esa tendencia del poder a no aceptar la autoridad o el saber. Caso concreto lo estamos viendo también en el mundo y quizá en México, pues los ataques que ha sufrido el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque la enorme diferencia entre el Poder Judicial y los otros dos poderes es que el Poder Judicial está estrechísimamente vinculado a un saber, mientras que los otros dos poderes no. Es decir, para ser senador o diputado no necesitas más que el voto popular. No se te pide ni que seas doctor, ni que sepas, ni que pases un examen. Muy bien, ganaste, pero ahora tienes que haber nacido. ¿Cómo? Pero es esencial haber nacido. Sí, sí, exactamente. Nada más, quizá. En cambio, pues para llegar a ser magistrado, juez de distrito, juez local, pues hay que pasar exámenes, ¿no? Hay que estudiar y no son pocos los exámenes, ¿no? Mi esposa acaba de ser nombrada magistrada y pues fueron meses y meses y meses de estudio. No de campaña política. Sí, claro, claro. Lo que quiero decir, lo digo un poco en broma, pero ahí está la enorme diferencia, ¿verdad? No, pero es claro. Para ser diputado, pues dedicarle meses y meses y meses a campañas, a encuentros, a paseos, a aplausos, a mítines. Y francamente eso, a mentir también. A hacer promesas incumplibles. Así es. Y para ser juez o magistrado, pues por eso digo que de los tres poderes, de acuerdo al esquema de la división de poderes, el judicial pues es el más vinculado al saber, ¿no? Al saber, pero también a una función que por su naturaleza es cuestionadora, sí, claro, del ejercicio del poder. Claro, claro, por supuesto. Todo, de hecho, yo creo que todo saber, digamos, libre, es cuestionadora del poder. Por eso al poder político, a un gobierno sano, pues se abre al diálogo, discute con las personas, escucha, incluso yo siempre lo decía, ¿no? Cuando me subí a un taxi aquí en la Ciudad de México, me contaban los taxistas, no, es que acaban de tomar esta decisión absurda y esta otra y esta otra. Y yo siempre pensaba, si a mí me nombraran director no sé cómo se llama, la CETRAVI, creo que se llama, el centro de vehículos de servicio público, de transporte, yo lo primero que haría, sería llamar a un grupo de taxistas y de operadores para que me digan qué modificaciones o ajustes debo de hacer. El saber, por tanto, pues es una fuente de información, y gobernar consiste precisamente en una dinámica entre la información y la toma de decisiones, ¿sí? En ese sentido es verdad, knowledge is power, ¿no? El poder, el saber debe de alimentar al poder. Pero cuando el poder no le gusta lo que dice el saber, ya lo dije, pues ni lo convocan ni lo llaman, y además gobierna sin él y a veces contra él, ¿no?
Te pongo un ejemplo que me acuerdo yo hace tiempo. Yo trabajaba allá en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, y había una calle donde se estacionaban en batería de toda la vida. Y un buen día, al delegado de la Miguel Hidalgo, eso debe hace como 20 años, se le ocurrió que ya no se iban a estacionar en batería. ¿Por qué? No sé. No afectaba, ¿no? Era ganas de estar, no sé, de innovar, o no sé. Entonces, hizo que los coches se acomodaran en fila normal. Y entonces me tocó ver una escena, Carlos, en la que se refleja lo que estamos diciendo. Era una señora ya bastante mayor, 70 y bastantes, manejando ella, ¿verdad? Pues ahí se estacionó y entonces le dijeron, no señora, no se puede estacionar en batería. ¿Que no? ¿Por qué no? Dijo, pues porque hay una nueva disposición, no se puede estacionar en batería, así que por favor colóquese bien. No, dijo, no, yo no me voy a mover. Dijo, llevo 38 o 40 años viviendo aquí en esta colonia y siempre nos hemos todos estacionado en batería y nadie se ha quejado porque nos parece que así ahorramos espacio y logramos estacionar más personas. Entonces el policía le dijo, pues lo siento mucho, pero la nueva disposición es esa. Y entonces le dice la señora, oiga, ¿y quién hizo esa disposición que no nos preguntó a los usuarios desde hace 40 años? Nuestra opinión. Bueno, esto ilustra un poco lo que sucede a veces en los gobiernos y sobre todo cuando, como decías tú, el saber siempre es crítico. Entonces, cuando al gobierno no le gusta la crítica, porque se opone a los designios de toma de decisiones fast track, entonces, pues nunca llama ni tampoco escucha, Carlos. Los gobiernos populistas normalmente, tú velo, es una constante. Tú ve a Trump, que fue un gran populista. No escuchan ni al pueblo, ni a las instituciones, ni a nadie. Tienen una consigna, una meta, una idea, ¿verdad? Normalmente nunca la dicen con claridad, pero la tienen. Y van tras de ella, opine quien sea lo que opine. Sí, se vuelven totalmente refractarios a todo aquello que no sea su propia opinión y su propia visión de la realidad. Sí. Entonces terminan por despreciar los saberes. Lo que hay en los sistemas populistas es un auténtico desprecio por los saberes. Y cuando digo los saberes, el más importante por el que hay un gran desprecio es el saber jurisdiccional, el saber del derecho en general y en particular del poder judicial. ¿Por qué? Pues porque hay un saber técnico que tiene una lógica interpretativa que a veces tiene márgenes interpretativos muy amplios, pero a veces no. Por ejemplo, en materia penal, pues los márgenes interpretativos no son tan amplios, ¿no? Comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro, ya. No, pero que pues, si lo privó o no lo privó. Ya las atenuantes, todo eso lo discutimos después, pero, ¿verdad? Y entonces el populismo, cuando no le gusta ni siquiera la definición del tipo penal del homicidio, pues le hace caso omiso. Oye, pero es que cometió homicidio. No, eso no es homicidio. Ese es el grave problema que se produce cuando el poder político no escucha al saber social, pero concretamente lo que nos interesa aquí, al saber del derecho. A mí me parece, Salvador, que este fenómeno del que tú has estado hablando y en el que varias ocasiones has comentado, parece que estamos en un nuevo estadio, en una nueva etapa de la historia de la humanidad. Parece que también es una constante que aparece en otras áreas de la realidad. Pero lo cierto es que cuando te oigo comentar sobre cada uno de estos temas, me lleno de entusiasmo y encuentro que deberíamos conversar más seguido y tenemos que encontrar proyectos
comunes. Por lo pronto yo te propongo para que nos volvamos a reunir, a seguir comentando estos temas, y tengo uno en particular sobre el que creo que una persona como tú sería especialmente interesante y adecuada para desarrollarlo, pero ya lo iremos desmenuzando. Por lo pronto, lo cierto es que ya llevamos más de una hora conversando y yo me podría pasar varias horas conversando contigo, pero al vernos en la necesidad de cerrar, a mí me gustaría invitarte para que con esa contundencia de tu pensamiento crítico y de tu profundo conocimiento de la realidad, tanto jurídica como histórica y política, como estudioso de este fenómeno, nos puedas dirigir un mensaje sobre aquello que es y aquello que debemos esperar. Bueno, sí tengo que decir que como abogado soy pesimista porque estoy viendo la forma en que se nos va reduciendo cada vez más el esquema de acción para ser un freno del poder político. Pero ahora a eso ayuda la historia. Como historiador, yo no creo que la historia sea cíclica ni lineal. Yo creo que la historia tiene sus corso y ricorso, como decía Vico. Es decir, hay partes que se repiten y otras. Entonces, como historiador yo diría que no hay que perder la esperanza, porque el género humano, insisto, siempre ha logrado, al menos en los últimos 3000 años, ha logrado resolver problemas que lo pueden llevar a su perdición. Un sistema de tiranías generalizadas en el mundo o de ideologías contrapuestas de manera radical nos llevaría al colapso de la paz mundial y del género humano, ¿no? Ya sabíamos que una guerra mundial ahorita ya no, ya ahí nos vemos todos, ¿no? Pero como historiador yo sí tengo la esperanza de que surjan personas como tú, como yo, como los que nos están escuchando, que le dediquen tiempo a su propia preparación, a pensar, a discutir, a informarse y a participar, sobre todo como abogados en defensa del derecho. Yo lo demás pues no me meto tanto, ¿verdad? Y además no era el tema de esta charla, sino era lo jurídico. Entonces, pues que mantengamos la confianza en que sí, el derecho sigue siendo un instrumento que detiene el avance de poderes, y no digo en México, digo en el mundo, de poderes con tendencia a expandirse más allá de los límites que le impone el derecho. Por tanto, defendamos el derecho, ¿verdad? Defendamos el derecho, defendamos la profesión, Hace poquito se publicó un libro que no estoy tan de acuerdo, pero tampoco en desacuerdo, ¿eh? Lo publicó un paisano tuyo, Carlos, de apellidado Garza, no me acuerdo el nombre. Como correspondería a alguien de Monterrey. Como correspondería. Y el libro se llama ¿Por qué no estudiar derecho? Y, hombre, así de Tito Garza Onofre. A él, yo no lo conozco, pude leer el libro, no lo leí todo, pero leí unas partes. Y pues en parte entiendo su crítica, pero también en parte les diría que no estoy de acuerdo. Sí hay que estudiar derecho, y con la esperanza de que el derecho, además de ser un instrumento de justicia, sea un dique al poder político, en México y en el mundo. Salvador, nuevamente te agradezco toda tu generosidad y apertura al compartirnos tu visión y explorar en temas que normalmente son tan sensibles. Y al público que semana a semana
nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros y que nos gustaría tratar aquellos temas que pueden resultar de mayor interés por ustedes. Así es que, Salvador, hemos de permanecer en contacto y por lo pronto un saludo y hasta la próxima semana. Hasta luego, muchas gracias, Carlos. Muy agradecido.